Bien, vamos ahora a leer en la palabra del Señor. Vamos a leer en el capítulo 13 del Evangelio según Juan, según el apóstol Juan. A partir del versículo primero. Dice así la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hasta aquí, que el Señor bendiga su santa palabra. El apóstol Pablo en 1 Corintios, la carta 1 Corintios en el capítulo 1, dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos, dice, buscan señales, buscan prodigios, milagros, obras de poder. Dice que los griegos pues buscan conocimiento, filosofía, ¿no? Inteligencia. Pero dice que el Señor pues ha querido salvarlo pues por este medio que en apariencia es tan débil, ¿no? Y tan necio, tan loco como es predicar, la predicación de la palabra de Dios. Entonces la predicación de la palabra de Dios entonces es una de las partes principales que Dios ha confiado a su iglesia y especialmente a sus ministros para pues esto, que el pueblo de Dios reciba finalmente la salvación. Y bien, dentro de esto, para esto, principalmente es la predicación del Evangelio. De la palabra de Dios nos encontramos también la ley, nos encontramos también los mandamientos, pero es el Evangelio que es lo que tiene que ver acerca de Jesucristo, de su obra, de su persona, de las promesas de salvación de Dios en la Biblia, por lo que al creerlas somos salvos. Y bien, acerca de Jesucristo pues está sobre todo la obra de salvación, que es sobre todo lo que es la muerte y la resurrección de Jesucristo. También hablamos después de la ascensión a los cielos y su intercesión delante del Padre, esta obra de Jesucristo. Pero también hay que pensar como predicación del Evangelio los relatos de la vida de Jesús, los relatos de la vida de Jesús que encontramos en los Evangelios, en los tres Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y también el Evangelio de Juan. Entonces, bueno, la cuestión también que nos podemos preguntar entonces es de qué manera se tienen que presentar o podemos decir incluso predicar estos relatos de la vida de Jesús, ¿no? Nos puede a lo mejor sonar extraña esta pregunta, pero pensemos, ¿no?, que la manera más corriente de presentar a lo mejor o de predicar acerca de los relatos de la vida de Jesús, ¿no?, es como modelo, como ejemplo para nosotros, ¿no?, una predicación ejemplarizante. Es decir, bueno, pues Jesús vemos está orando, pues nosotros también tenemos que orar como Jesús ora. Jesús evangeliza, pues nosotros también hemos de evangelizar como Jesús evangeliza. O Jesús, hoy en día, ¿no?, dirán, Jesús encontramos, hace milagros, pues nosotros también, ¿no?, como Él, o incluso más, ¿no?, tenemos que hacer nosotros también milagros. Y bien, bueno, esto es una manera, pues sí, por supuesto, una enseñanza de la palabra de Dios. Se ha encontrado pues siempre presente a lo largo de la historia de la Iglesia. Pensemos, antes de la Reforma Protestante, hubo este libro de Tomás A. Kempis, La meditación de Jesucristo, ¿no?, que tanto influyó en la imitación de Jesucristo.
Entonces, bueno, que tuvo tanta repercusión en aquel tiempo y aún hoy lo encontramos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, de esta manera de presentar, pues, la vida de Jesús, bueno, pues, en principio, no podemos objetar, ¿no? Es bíblica, en el sentido de que, incluso nos encontramos presente en la Escritura. Aquí en el versículo 15, leemos incluso más adelante, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces está hablando entonces del hecho de que Jesús lavó los pies a sus discípulos. Ejemplo os he dado para que vosotros también hagáis como yo. Y la palabra de Dios nos dice que aquel que dice que lo conoce debe andar como él anduvo. Y nos dice también la palabra en Efesios, ¿no? Que seamos imitadores de Dios. Entonces, no hemos de descartar esto, ¿verdad? Por supuesto, Jesucristo es también nuestro ejemplo en cuanto a cómo hemos de vivir. Pero lo principal de todo, no hemos de olvidar, es presentarlo como a nuestro Salvador. Como a nuestro Salvador. La relación con Dios en el Evangelio no es una relación de que Él nos da, digamos, en salario, en paga a lo que nosotros hacemos. No es que bueno, nosotros, por así decirlo, obtenemos las cosas de Dios por cumplir las condiciones. Jesucristo cumplió toda justicia para su pueblo. Jesucristo cumplió, por medio de su vida y de su muerte, todas las condiciones de la salvación. Y, por supuesto, el Señor pide a todos los hombres, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y llama a los hombres a que crean en Jesús. Pero el arrepentimiento es un don de Dios, el arrepentimiento para vida. De modo que a los gentiles ha dado Dios también el arrepentimiento para vida. Y la fe también es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios. En Efesios 2 nos dice Pablo. Así, por lo tanto, incluso todo lo que hagamos nosotros en la vida cristiana, hemos de hacerlo. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que es Dios quien en nosotros produce tanto el hacer como el querer por su buena voluntad, en Filipenses 2. Así, por lo tanto, esto es, no hemos de olvidarlo, lo principal. Y eso es también en cuanto a cuando presentamos, estamos viendo pues, los relatos del Evangelio. Entonces está lo que nosotros hemos de hacer, pero también está lo que Dios hace por nosotros. Y estas dos dimensiones las encontramos también en este pasaje. Incluso en este versículo 7. En el versículo 7 cuando dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí, en este versículo? Pues primeramente nos encontramos una exhortación de Jesucristo a someternos primeramente a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Porque en versículo 7 pues vemos, ¿no? Nos está diciendo, tú ahora no lo entiendes, que lo entenderás después, pero se está refiriendo ¿a qué? A este acto de que Jesús pues, lavó los pies a sus discípulos. El versículo 14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros. Lo tenéis que hacer, ¿verdad? Aunque ahora no lo entiendas, ya llegará el día, pero lo tenéis que hacer. Tenéis que lavaros los pies unos a otros. Entonces tú ahora no lo entiendes. Esto para ti será una humillación. Le tocaba el turno a Pedro y Pedro dice, Señor, tú me tienes que lavar a mí los pies. Pues así, no lo entiendes, pero sin embargo, tú lo tienes que hacer. Entonces esta palabra de Jesús a Pedro, también a nosotros, pues nos está diciendo cuál debe ser nuestra actitud ante la palabra de Dios. Puede que yo no entienda una cosa en la palabra de Dios, puede que yo no entienda del todo una enseñanza, una doctrina, pero puede que ahora no lo entiendo, pero lo entenderá después. Puede que si yo soy un joven creyente que va al colegio o al instituto, pues no entienda un poco la doctrina de la creación, cómo Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Sobre todo pues por todo lo que me dicen, ¿no? Acerca de la evolución, del Big Bang y todo esto. Bueno, pues tal vez ahora no lo entiendo, pero ya lo entenderé. No lo tengo que rechazar, ya lo entenderé. Tengo que recibir la palabra de Dios.
Puede que haya cosas de la Biblia que no entienda, aspectos de la cronología que encuentre algo difícil. Bueno, puede que no lo entienda ahora, pero ya lo entenderé. Llegará el día que lo entenderé, no lo tengo que rechazar. Puede que haya cosas que me resultan difíciles de la palabra de Dios, enseñanzas, ¿verdad?, de la palabra de Dios que no acabo de comprender. La doctrina de la Trinidad, que hay un solo Dios, pero este Dios es también al mismo tiempo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son tres personas distintas entre ellas, aunque los tres son el mismo, exactamente el mismo Dios en esencia, pero tres personas distintas. ¿Cómo podemos comprender esto? Es imposible para nuestra mente, pero porque no la comprendamos, la tenemos que apartar o desechar. O por ejemplo, que el Señor es el soberano y Él es el quien elige y Él es quien predestina, pero el hombre a su vez es responsable, ¿verdad?, por no creer. También Él cree libremente. No lo entendemos, ¿no? Pero bueno, no lo comprendemos ahora, pero ya lo entenderemos después, en otro momento. En todo caso, no tenemos que hacer de rechazarlo porque no lo comprendamos. O más, ¿no? Más aún, hay tantas y tantas cosas, ¿no? Mandamientos que Dios nos dice. Yo no entiendo por qué Dios me pide esto. Yo no entiendo por qué Dios pide esto a los hombres. Hoy en día pues dirá a mucha gente, yo no entiendo por qué Dios está en contra de que dos hombres o dos mujeres se amen. O yo no entiendo por qué Dios está en contra de que las mujeres puedan ser pastor en la iglesia. O tantas y tantas cosas, ¿verdad? No lo entiendo. Está en la palabra de Dios, pero bueno, pues la cuestión no es que lo entiendas o no lo entiendas. La cuestión es, ahora no lo entiendes, ya lo entenderás en su día. Ahora lo que tienes que hacer es recibirlo. Por supuesto que está bien entender las cosas, ¿no? Pero no vayamos a hacer que nuestro entendimiento, nuestra razón sea la autoridad última, ¿verdad? Creo y recibo lo que me entra aquí, lo que entiendo, lo que no, lo desecho. Entonces, tu autoridad última no es la palabra de Dios. Tu autoridad última es tu mente, tu razón, y esto es racionalismo. Entonces, bien, hemos de recibir esto. No vale el decir tampoco, mira, es que ha sido así toda mi vida, a mí me han enseñado así toda mi vida, ¿verdad? No, porque no es tampoco la autoridad la última, la tradición, ¿verdad? O que a mí me han enseñado así. Creo que si fuera por eso, todos los que aquí estamos, pues estaríamos en la iglesia de Roma. Pero es porque el Señor nos ha dado a conocer su palabra y hemos podido pues conocer el Evangelio, estamos en el Evangelio. Así pues, vemos, ¿no? Hemos de recibir la palabra de Dios de entrada. Y nos encontramos con ejemplos de esto mismo en las Escrituras, en los Evangelios, ¿no? En Lucas capítulo 5, el relato de la pesca milagrosa, ¿no? La experiencia de Pedro, un experimentado pescador. Él estuvo toda la noche pescando. ¿Y qué dijo Jesús? Boga mar adentro, ¿no? Él no había encontrado ni un solo pez y dice, bueno, boga mar adentro. Señor, yo he estado pescando, hemos estado pescando toda la noche y nada hemos conseguido. ¿Por qué vamos a conseguir ahora? ¿No? Pero bueno, en tu palabra lo haré. Entonces vemos aquí él se sometió a la palabra del Señor y esto es lo que hemos de hacer nosotros. Hay cosas que pues con el tiempo lo entenderemos mejor. Hay cosas que conforme crezcamos y maduremos espiritualmente lo entenderemos mejor. Pero también hay cosas que no vamos a entender nunca, ¿verdad? Hay misterios de Dios que nunca vamos a entender aquí en esta vida, pero que lo llegaremos a entender, si Dios lo quiere también, en los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando estemos con Él en la vida eterna. Entonces, primeramente, esta sumisión a la palabra del Señor. Pero también vemos que esta palabra, de aquí del versículo 7, es también aplicable para nuestra sumisión a la providencia de Dios. A la providencia de Dios. Aceptar lo que Dios ha dispuesto para nuestra vida, ¿verdad? Él es el soberano. Él no nos tiene que dar a nosotros cuentas de lo que hace o de lo que deja de hacer. Él dispone en la vida de las personas. Él dispone en nuestra vida y nosotros ¿qué hemos de hacer? Pues simplemente acatarlo, aceptarlo. Y eso pues a veces nos puede doler. Si dispone cosas buenas, a nadie le cuesta, a todo el mundo le gusta recibir cosas buenas.
pero cuando son cosas difíciles, entonces eso ya cuesta más. Entonces pues ya nos abatimos, ya nos deprimimos, ya pues, nos ponemos a punto de rebelarnos, ¿no? Y bueno, pues lo hacemos con malas ganas, ¿no? Lo hacemos con malas ganas, estamos sí recibiéndolo, pero a disgusto, un poco murmurando, un poco pues a regañadientes, ¿no? Como ayer que estábamos ahí con el perrito y las niñas que estaban alrededor del perrito y el perrito estaba, ¿no? Pues a regañadientes, ¿no? Así pues muchas veces estamos nosotros cuando el Señor nos pone una carga, ¿verdad? O nos pone una disciplina o nos contraría en algo. Estamos a regañadientes y decimos muchas veces, no lo entiendo, no entiendo por qué esto ha de ser así, no entiendo por qué esto ha de ser así. Pues hay más cosas, hay más actitudes con las que uno pues, podría recibir esta providencia de Dios para nuestra vida. A veces pues uno la puede recibir, pero decir, bueno, mira, Señor, mira lo que estoy haciendo, después tú me tienes que dar más, ¿verdad? Esto es como si yo estuviera cumpliendo, ¿verdad? Méritos para que tú después me des más, ¿no? Una actitud, pues, meritoria. U otro, pues, podría ser la actitud un poco, pues, victimista, ¿no? La actitud victimista ante Dios, pues, y ante el mundo, de, pues, que pobre de mí, que a mí me han tratado así, que el Señor incluso me trata así, ¿no? Bueno, pues no podemos adoptar esa actitud victimista tampoco ante Dios, por supuesto. Como de pensar que si el Señor nos disciplina es para bien, no es para mal. Si el Señor nos disciplina es para bien. Podemos leer ahora en Hebreos capítulo 12. El pasaje acerca de la disciplina a partir del versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor y desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vemos, es para un buen fin, es para que participemos de su santidad. Eso al final dará fruto apacible de justicia. No es una expresión de ira, no es una expresión de furor del Señor en contra de nosotros, es una corrección de amor. Dice, a quien ama disciplina. Si no hiciera eso con vosotros, no seríais hijos de Dios, seríais bastardos. Pero como sois hijos, Él os disciplina, no como vuestros padres terrenales. Ellos os disciplinaban a veces demasiado poco, pero el Señor lo hace justamente con mesura y siempre con un buen fin. Entonces no hemos de tener tampoco esa actitud y tampoco quejarnos de nuestras cargas que nos ha el Señor podido dar, ¿verdad? A veces puede ser en el hogar, el marido o la mujer o algún hijo o una enfermedad, convivir con la enfermedad por largos años, ¿verdad? O una situación a la larga, ¿verdad? Bueno, pues si es una persona, ¿verdad? Si esos problemas nos vienen dados por una persona, no pensemos en la persona como una carga. No es una carga, es una persona, ¿no? Y el Señor nos la ha dado pues para que convivamos con ella y para que también por medio de ella nosotros seamos moldeados, ¿no? Y también por medio de ella seamos corregidos de una manera o de otra. O si es una situación a larga distancia, pues pensemos a veces, bueno, pues
Este es el proyecto de vida que el Señor quiere para mí. Tal vez definitivo, tal vez por un tiempo. Esto es lo que el Señor quiere para mí. Entonces, de esta manera, pues hemos de aceptar estas situaciones que muchas veces, pues eso nos duele y decimos, no entendemos, no lo entendemos. Cierto, no lo entendemos, ¿no? Pero ya lo entenderemos. Pase lo que pase en nuestra vida, pase lo que pase en nuestra vida, no lo entendemos, vale, pues ya lo entenderemos algún día. Dios tiene sus buenos propósitos y el fruto de todo esto es para bien. Lo mismo para la iglesia, pase lo que pase, se es para bien. El Señor todo lo ha dispuesto y es para el bien de su pueblo. Bien, pues todo esto hemos visto, por consiguiente, en este versículo 7, sobre todo lo que hemos de hacer nosotros. Someternos, ¿verdad?, por una parte a la palabra de Dios, someternos también, por otra parte, a la providencia del Señor. Pero no podemos dejar pasar por alto lo principal, tal vez que es que hemos de ser transformados para entender la obra de Cristo por nosotros. Porque era lo que Pedro no entendía. Que Él, siendo el Señor y el Maestro, como dice el versículo 14, se ponga a lavar los pies de la gente. Qué humillante. Estaría de esclavos, estaría de siervos. Es rebajarte, ¿verdad? Rebajarte aún más a los demás. ¿Cómo tú, pues, me has de lavar a mí? ¿Cómo tú, pues, me pides que también implícitamente que yo lo haga? Si Él, el Maestro y el Señor lo hacen, pues yo también lo tendré que hacer. ¿Cómo me pides tú que yo haga esto? ¿No? No, que ciertamente Él no lo entendía y está mezclado ahí el orgullo. Está mezclado ahí, por lo tanto, la carne, ¿verdad? Y esto es lo propio de cada persona. Todos, ¿no?, nacemos con esto. Todos nacemos de la carne. Nos dice el Evangelio de Juan, lo nacido de la carne, carne es. Y hasta que no nacemos del Espíritu, somos eso, ¿verdad? Pero solo carne de pecado. Hasta que el Señor nos regenera por su Espíritu Santo y nos llama a Jesucristo eficazmente. Y entonces Él actúa en nosotros. Él nos llama por su Espíritu, por su palabra, a participar del Hijo por medio de la fe. Él nos regenera y Él nos va transformando. Él nos va cambiando, ¿verdad? Y lo hace por medio de su palabra. Y también por las disciplinas, también por sus providencias, también por lo que Él ha dispuesto en nuestra vida. ¿Y esto para qué? Pues para que vayamos entendiendo más y más, para que vayamos creciendo en el conocimiento de lo que Cristo hizo por nosotros, rebajando nuestro orgullo, humillándonos porque lo necesitamos, ¿verdad? Entonces, este es el fin último, comprender el por qué Cristo hizo esto, por qué Cristo se puso pues la toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Comprender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que Él mismo se humilló. Que Él mismo, siendo el Señor de la gloria, se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, se hizo obediente, fue rechazado por todos, murió una muerte de maldición. Y eso fue humillante para Él. Eso fue humillante para Él. El Salmo 22 es un salmo mesiánico. Y dice en el Salmo 22, gusano soy y no hombre. Y Cristo se hizo así, gusano, por amor a nosotros. Se hizo gusano. Y se humilló por nosotros. Entonces, entender esto. Entender la obra del Señor, su humillación por mí, lo que le costó mi salvación. Y el Señor pues está obrando para que entendamos pues esto más y más, el amor con el que Él nos ha amado, el amor de Cristo. Y esto es lo que nos viene a decir Pablo en el pasaje que hemos leído anteriormente en el inicio del culto, en Efesios 3. Podemos leerlo ahora también, esos mismos versículos, a partir del versículo 14, cuando dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones,
a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En principio no podemos comprender este amor de Cristo por nosotros, y el Señor nos va transformando para que lo vayamos entendiendo más y más. Al principio lo que Él hace no lo entendemos, pero ya lo entenderemos después. El Señor nos va abriendo en nuestra vida el entendimiento para su amor por nosotros. Así pues, hermanos, en definitiva, el Señor nos ha dado ejemplo para que, como Él hizo, así también nosotros hagamos, que nosotros nos sometamos unos a otros, para que nosotros nos humillemos unos a otros, nos sepamos unos a otros, ¿verdad? Pero el Señor también nos muestra su inmenso amor por nosotros, que es lo que también nos va transformando para que seamos como Él, transformando para que seamos cada vez más como Él, a su imagen, a su semejanza, que es lo que vamos a ser, lo seremos plenamente cuando estemos ya en los cielos nuevos, en la tierra nueva, pues ya libres de todo pecado, libres de toda carga, libres de todo dolor, libres de todo esto, y estemos ya pues juntamente con todos nuestros hermanos en nuestro hogar, para siempre. Pues que así sea, hermanos, y que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.